Buenas tardes, mi nombre es Isabela Junca y les voy a hablar sobre la crisis del 2008 en Italia. Italia es país miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958, miembro del espacio Schengen desde 1997 y miembro de la zona euro desde 1999. Antes de ingresar a la zona euro era la segunda potencia industrial de Europa, siendo uno de los pocos países perjudicados por el cambio de divisa. En los años 1990 los italianos eran más ricos que los británicos y franceses, pese a sus problemas políticos, como los nexos con la mafia y su inestabilidad política. Teniendo en cuenta que en los últimos 10 años Italia ha tenido 6 primeros ministros. Entonces la pregunta es, ¿cómo Italia llegó a ser una gran potencia y cómo después de ingresar a la zona euro llegó a la crisis de hoy en día? En resumidas cuentas, todo inició posterior a la Segunda Guerra Mundial. Italia tenía un partido comunista muy fuerte y para combatirlo el Partido Democrático Cristiano de derecha, que gobernó desde entonces, empezó a dar trabajos muy bien pagados, causando el atrofiamiento del mercado laboral en el que se ha movido el país desde entonces, puesto que tenía un estatuto de trabajadores que privilegiaba a los trabajadores ante la posibilidad de cualquier despido, teniendo a su vez demasiados funcionarios y haciendo menos eficaz en cuestiones de papeleos para la inversión extranjera. A pesar de todo, Italia se volvió muy competitiva debido a que tenía su propia moneda, la lira italiana, y podía devaluar su divisa para disparar su economía cuando quisiera, produciendo más barato y de esta manera nunca se dedicó a la innovación ni a la tecnología. Al adoptar el euro en 2002, no pudo seguir utilizando su misma estrategia de devaluación. El primer ministro Berlusconi no aplicó políticas necesarias para regular el mercado. Además, los países asiáticos empezaron a ser más competitivos, el desempleo aumentó, hubo menor recaudación de impuestos y el gasto administrativo se mantenía. De esta manera, Italia llegó a la crisis del 2008 con sus propios elementos estructurales de crisis, no solo relacionados a la enorme deuda pública, sino también al declive industrial del país y a la progresiva disminución de la inversión pública y privada. En cuanto al déficit, se debió a la falta de reformas a todo nivel. El gobierno, en vez de realizar reformas para evitar el colapso financiero, asumió muchas de las deudas incobrables de sus bancos, convirtiendo la deuda privada en deuda soberana. Por todo ello, el aumento de la deuda pública lo que aumentó fue el riesgo de crédito soberano del país y debilitó aún más el sistema financiero. Todo esto sumado al estancamiento de la productividad. En cuanto a la deuda, a pesar de que lo recomendado por el Tratado de Maastricht es que la deuda nacional no supera el 60% del PIB, Italia solo ha conseguido reducir su cifra al 99,8% del PIB en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico, desde 102,4% en 2008 hasta 116,5% en 2011 y en la actualidad dicha deuda se sitúa en 134% de su PIB. En cuanto a los datos económicos, el comercio intracomunitario representa el 56% de sus exportaciones, mientras que el extracomunitario se concentra en Estados Unidos y Suiza con un 9% y 5% respectivamente. En cuanto a las importaciones, el 61% procede de los Estados miembros de la Unión Europea, mientras que las extracomunitarias proceden de China y Estados Unidos. El desempleo en 2005 fue de 7,7%, bajando hasta 2007 a un 6,1% e incrementando de ahí en adelante a un 6,7% en 2008, 8,3% en 2010 y alcanzando su punto máximo en 2014 con 12,6%. A partir de este año la tasa comenzó a bajar nuevamente y en 2017 se posicionó en 11,3%. En cuanto al crecimiento económico antes y después del 2008 fue el siguiente. Para el año 2000 el PIB estuvo por encima del 3%. Desde entonces, no ha habido ni un solo año en el que el crecimiento haya estado por encima del 2%. Todo esto como resultado de la gran recesión. Cabe resaltar que hubo particularmente 2 años que resultaron negativos, que fueron el 2009 en que la economía italiana decreció un 5,5% y en 2012 que concluyó con un menos 2,8%. Hoy en día la crisis ha repercutido en que 40% de los jóvenes italianos no pueden acceder a un puesto de trabajo, afectando directamente el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que Italia es uno de los países más envejecidos de Europa y con la tasa de natalidad más baja del mismo, y conllevando a que los más de 15 millones de jubilados que tiene Italia pesen mucho más sobre el estado de bienestar.